Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Veamos, lo que voy a hacer en este momento es a tratar de redibujar esta máquina con esta fuente en la parte inferior y la carga en la parte superior. Como nos decía el compañero, repito, esto se puede dibujar de una sola forma, de una sola manera, y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Guiarme con los terminales y voy a proceder a redibujar esta máquina para tratar de identificar tanto los voltajes, pero lo más importante, las corrientes. Tengo por acá abierto el archivo y me dice lo siguiente. El lado de la fuente, usted tiene igual el documento porque lo descargó, asumo, está entre el terminal 4, obviamente terminal 5, terminal 6 y terminal 7, que son los terminales que están del lado izquierdo inferior. Aquí tenemos una parte de la máquina, algo así. Algo así. Y luego, del lado derecho inferior, tenemos el terminal 12, el terminal 13 y el terminal 14. Algo así. Entonces, lo que he hecho en la parte baja es conectar estos dos terminales y colocar la fuente en el lado inferior, alterna, entre los terminales 12 y 4. Entonces, esta es la parte de la fuente, la parte inferior. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo que pasa o ocurre en la parte superior. Veamos, voy a redibujar esta máquina. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Del lado izquierdo me va a quedar T4, T5, T6 y T7. Aquí tengo de T4 a T7. Y me dice que esto está en serie con T14, T13 y T12. Entonces aquí tengo de T14 a T12. Y ahí va conectada la fuente. Obviamente esto está conectado en serie. Aquí va conectado. Entonces aquí va conectada la fuente entre T4 y T12. Ahora, con los valores nominales, usted va a comenzar a llenar cada uno de estos devanados. En este caso, ayúdeme, entre T4 y 5, ¿cuál era el valor nominal de la tabla que usted halló en la sesión pasada? 55 voltios. Ya, aquí tenemos 55 voltios. Entre T5 y T6, 22. Seguimos bajando, entre 6 y 7. 33. 33 voltios me dicen. Me confirman, ¿eh? Listo. Pasamos. Ahora, de 14 a 13. O 13 a 14. Es lo mismo. 110 voltios. 110 voltios. Y de 13 a 12. O de 12 a 13. 110. Entonces veamos. Si yo saco en este momento la suma, obviamente, aquí viene ya el entrehierro. Si saco la suma de todos estos voltajes, obviamente voy a hallar primero es el valor del voltaje nominal de esta nueva redistribución de la máquina. En este caso me dice que todos estos valores suman 330 voltios. Esto sería el voltaje nominal del lado de entrada. ¿Pero cuánto vale la fuente? Pues la fuente me dice que es 3/4 del voltaje nominal. Entonces, lo que debo de hacer es al 330 multiplicarlo por 3 y dividirlo por 4. Repito, es sacarle las 3/4 partes de este voltaje nominal. En este caso me da 247,5 voltios. Ese va a ser mi voltaje de fuente, ¿sí? Las 3/4 partes del voltaje 1 nominal, el voltaje de entrada, ojo ahí. Ahora, para redibujar la parte de la carga es exactamente lo mismo. Organizo de este lado los devanados que participan, que sería algo así. Algo así. Y ahora, obviamente, debo de organizar también los terminales y hallar esos valores nominales, ¿sí? Usted va a hallar estos valores nominales en función de cada parte del transformador
Suma todos estos nominales y con estos valores nominales usted saca una relación nominal. Ahí. Y una vez que ya tiene la relación fundamental de esta parte de la máquina, la utiliza nuevamente para hallar en función del valor de la fuente, el voltaje de salida. ¿Sí? Este valor lo colocamos acá. Y ahí ya tiene usted su voltaje de salida. Y ya con el voltaje de salida, usted ya puede calcular los valores que le pide ahí el sistema. ¿Sí? Ahora, eso en función de voltajes, ¿no? Ahora, para el tema de las corrientes, ojo acá, para el tema de las corrientes sucede lo siguiente. Si yo analizo esta parte de la máquina, yo sé que por el lado de T4 a T7 está circulando ¿qué corriente? En este lado circula la corriente I1, pero resulta que por el lado de 12-14 circula la corriente I2. Ayúdeme, ¿cuánto era el valor de I1 nominal y cuánto es el valor de I2 nominal? I1, 4,545 amperios. ¿E I2? 2,2727 amperios. Entonces aquí hago este siguiente análisis. Observe. Al momento de colocar en serie estos dos grupos de devanados, significa, observe, que esta parte de arriba soporta la corriente I1 y esta parte de abajo soporta la corriente I2. Entonces, analizo el siguiente detalle. Se supone que este devanado I2 está calculado para soportar nominalmente 2,27 amperios. Por ende, si yo por este devanado llego a pasar o a circular 4 amperios, ¿qué va a pasar con este devanado? Simplemente ese alambre de cobre se va a dañar, se va a quemar. ¿Por qué? Porque el nominal es 2,27. Por ende, ¿cuál es la corriente máxima que puede circular por este nuevo primario? Pues simplemente la corriente inferior, la menor. Muy parecido a lo que calculamos con la potencia máxima. En este caso utilizamos la menor corriente porque sabemos que si pasamos por aquí 4 amperios no ocurre nada en esta parte de la izquierda. Pero si yo meto acá 4 amperios, ya estoy quemando el devanado, ¿sí? Entonces, la corriente máxima I1 va a ser en este caso 2,272 amperios. Entonces, con este nuevo voltaje 2 que usted va a hallar y mi corriente máxima, ¿qué podemos hallar? Repito, si ya tengo voltaje y tengo corriente, ¿qué puedo hallar en la tabla en la que me pide? Pues potencia. Potencia, correcto. Ya tengo aquí mi voltaje y ya tengo por acá mi corriente máxima, nominal. Entonces puedo sacar mi potencia máxima, mi dato máximo en carga, ¿sí? Entonces ahí tenemos los tres valores que me pide en la parte inferior de la tabla, donde hay ahí una pregunta o un detalle. Simplemente sería realizar esta forma. Repito, en el lado de la carga es el mismo proceso, calculas los voltajes nominales que hice yo acá, sacas esta relación nominal, calculas el voltaje de salida y con esto ya tienes tu potencia máxima, ¿sí? Obviamente, el tema de las corrientes va a ser lo mismo, porque date cuenta que estamos mezclando el lado de la entrada y la salida. Por ende, también hay dos corrientes. Y si hay dos corrientes, ya sabes que vas a elegir la mínima. Por ende, en primario y en el secundario, la corriente resulta que va a ser la misma, como máxima, que sería I1, ¿sí? Ahora, no se olviden que siempre debe respetarse que S1 debe ser próximo a S2. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.